Buenas tardes. Es hora de la información, de las noticias en Antena 3 Televisión, que les presentará Vicente Mateos. Y a continuación, el programa Polvo de Estrellas, que les ofrecerá 5 películas. Esperamos sean de su agrado. Antena 3, noticias. Muy buenas tardes. A partir de ahora y en los próximos 60 minutos, quizá algo más incluso, les vamos a ofrecer la actualidad de la jornada y también un resumen de lo que han sido los últimos 5 días de esta semana pasada. Todo ello en una jornada, y ya se lo anticipo, en la que las valoraciones a la rueda de prensa de hora y media de ayer del presidente del Gobierno, Felipe González, impregnan la actualidad. Unas valoraciones que, por lo que se refiere a la prensa, son unánimes al calificar de farragoso el discurso, o mejor dicho, las declaraciones del presidente del Gobierno, y una actualidad que también está inmersa en el descubrimiento del intento de fuga preparado para 4 dirigentes de ETA encarcelados en prisiones del Estado español. Esta es la actualidad del día con la que enseguida iremos, pero antes, hoy hay un dato de interés especial para nosotros, para Antena 3 Televisión, porque a partir de hoy, y precisamente de esta hora, a las 2:01, nuestros amigos de Valencia pueden ya sintonizar con Antena 3 de Televisión. Retevisión, ya saben, la red pública que instala y permite la transmisión de la señal de Antena 3 Televisión, comienza a emitir hoy en Valencia. A partir de hoy, por lo tanto, y de esta hora, como les decía, nuestros amigos de Valencia pueden ver ya Antena 3 Televisión. Eso sí, pueden verla o la verán probablemente con algunas deficiencias de sonido o de imagen, que no son atribuibles a Antena 3 Televisión, sino a Retevisión, que, como digo, empieza a emitir hoy la señal de las televisiones privadas en Valencia y por un espacio de pruebas de un mes. Hecha esta salvedad y felicitándonos por la incorporación de Valencia a la cadena Antena 3 de Televisión, comenzamos. Y como les decía, vamos a comenzar con la actualidad de la jornada. Los 2 datos más destacados están apuntados, pero hay otros que también merecen el interés y que, por lo tanto, se los resumimos ahora muy rápidamente. Reunión en Vitoria del máximo órgano ejecutivo del PNV, ejecutivas regionales y el Lehendakari Ardanza para analizar la actual situación política y planear la estrategia a corto plazo. El elevado IVA que se añade en España al precio de los coches nuevos será el motivo de la denuncia que presentará la Comunidad Europea contra nuestro país en el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Presentado el plan de reestructuración de Renfe, cuyo presidente Julián García Valverde daba a conocer anoche los resultados del informe de gestión de la compañía, que en 1989 consiguió reducir su déficit. Un bombero continúa hospitalizado a esta hora de las 16 personas que resultaron heridas anoche en el incendio registrado en la estación de metro de Cruz del Rayo. Los dirigentes de la coalición 1, triunfadora en las recientes elecciones nicaragüenses, declaran su intención de devolver a sus legítimos dueños las tierras que les fueron expropiadas por el gobierno sandinista. George Bush y el primer ministro japonés Kai-Fu se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo sobre intercambios comerciales entre los 2 países. Y tienen ustedes que saber también cuáles han sido los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy. Hoy premio especial de la Cruz Roja y sorteo que se ha celebrado además precisamente en Valencia. Los números premiados han sido: primer premio al número 12.573, segundo premio al número 13.563 y también reintegros especiales a los números 1, 6 más el 3, que es la terminación del primer premio. Y vamos ya con la actualidad que les decía, una actualidad enmarcada fundamentalmente por las reacciones a la intervención ayer ante los periodistas por espacio de hora y media del presidente del Gobierno, Felipe González. Esta mañana, ruedas de prensa del vicepresidente del Partido Popular, José María Aznar, y del presidente también de Izquierda Unida, Julián Guita. Y, cómo no, también la voz del crítico Ricardo García Damborenea, que no se podía quedar callado y que ha vuelto a arremeter con dureza contra Felipe González y la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a comenzar por la última rueda de prensa, que ha terminado hace tan solo unos minutos, pero ya les podemos ofrecer imágenes del vicepresidente del Partido Popular, José María Aznar, que valoraba de esta manera la intervención de ayer del presidente del Gobierno, Felipe González. La sensación, una vez más, que el señor González confunde la responsabilidad con la docilidad. Y esas no son las cosas. Y así no se pueden afrontar las cosas. Y queda claro, después de sus palabras, que también él tiene la vara de medir quién es responsable y quién no es responsable, quién puede dialogar y quién no puede dialogar. ¿Claro? Y a partir de ahí se entienden y se justifican palabras
que si yo tengo la vara de medir de quién es responsable y quién no es responsable, también tengo la vara de medir quién es constitucional, quién no es constitucional, quién es democrático, quién no es democrático. Que no hay ninguna responsabilidad política. Que nadie tiene ninguna responsabilidad política por el hecho de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Y ya no digo qué es lo que ese ciudadano particular puede haber hecho en ese despacho oficial durante 6 años. Digo, nadie es responsable políticamente de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Pero nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el sargento Vázquez, para entenderlo, nadie. La incógnita que plantea José María Aznar, y que a su juicio todavía es eso, una incógnita, porque, como acaban de escuchar, entiende que el presidente del Gobierno no la despejó ayer, en esa hora y media de comparecencia ante los periodistas. Un José María Aznar que también ha dicho, entre otras muchas cosas, todas jugosas en esa rueda de prensa, que Felipe González lo que trató ayer es de sedar a la opinión pública. Más adelante, en torno a las 2:30, 3:20, ampliaremos esta rueda de prensa de José María Aznar. Pero vamos ahora con otra opinión a la que hacía mención, en este caso la del presidente de Izquierda Unida, Julián Guita, quien tampoco se ha mordido la lengua y ha pedido que Felipe González comparezca en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo que se demostró es que Felipe González es el responsable máximo a nivel político de todo lo que ha venido a llamarse caso Juan Guerra, que no es caso Juan Guerra, es caso Alfonso Guerra y caso Felipe González. En la medida en que son responsables, políticamente hablando, de que un señor haya utilizado un despacho, lo sabían como partido desde hacía un año y no han movido un dedo, con lo cual los hace a ellos máximos responsables. Por tanto, a nivel político no se puede hablar de caso Juan Guerra, sino de caso Alfonso Guerra y caso Felipe González. Julio Anguita cree que lo ético sería que Felipe González se presentara ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el caso Juan Guerra, ya que está en entredicho su honorabilidad política, una honorabilidad política empañada de mentiras. Si el señor Guerra le presentó su dimisión, es porque el señor Guerra sabía lo que estaba pasando. Y él también lo sabía. No puede después decir que él no estaba enterado de lo que el partido conocía desde hace un año. Es decir, es una mentira tras otra, es un embuste tras otro, y yo creo que lo mejor que hace es callarse y comparecer ante la Cámara, porque cada vez lo lía más. Como ven, parece ser que Felipe González ayer no contentó a los dirigentes de los principales partidos de la oposición. Y tampoco, y esto era más de esperar, al díscolo Ricardo García Damborenea. Esta mañana se reunía con la dirección de su Democracia Socialista y, según fuentes de Ferraz, sede central del Partido Socialista Obrero Español, el objeto de esta reunión era para estudiar una posible autodisolución de esta pretendida corriente. Ricardo García Damborenea ha desmentido tajantemente este extremo. Y es más, van a ver ahora ustedes cómo se refería y con qué contundencia a Felipe González y a su rueda de prensa de ayer. A esta hora se encuentra reunida la corriente crítica del PSOE Democracia Socialista. Los reunidos analizarán las declaraciones vertidas por el presidente del Gobierno en la rueda de prensa celebrada ayer y su posición dentro del partido. Pues yo en principio no puedo adelantar, no tiene ningún fundamento la postura del aparato del partido, como no tiene ningún fundamento la declaración de Felipe González ayer en la rueda de prensa, una declaración tendenciosa, clarísimamente tendenciosa, hecha para confundir sobre nuestras intenciones de construir un partido dentro del partido. Ni estamos alterando los estatutos, que conocemos mejor que Felipe González, que él no ha escrito ni una palabra y nosotros unas cuantas, y ni pretendemos construir una alternativa dentro del partido ni una estructura paralela. Estamos cumpliendo las previsiones de los estatutos y desarrollando derechos legítimos que nadie dentro de un partido democrático puede y no vamos a consentir que pueda combatir. ¿Los componentes demócratas socialistas seguirán en el partido a pesar de que a ustedes les expulsen? Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerles a ellos, pero yo desde luego no contemplo todavía mi expulsión. No es fácil expulsarme, hay que tener una razón para eso. Desde luego, Damborenea se lo está poniendo difícil a la elección del PSOE, que va a tener que dilucidar entre expulsarle de manera radical o aguantar todo este tipo de declaraciones, y no parece que ni Chiqui Benegas ni la dirección del Partido Socialista, es decir, Felipe González y Alfonso Guerra, estén dispuestos a soportar mucho más. Como ven, suma y sigue en los conflictos internos del PSOE y también en la separación, cada día parece que mayor, entre el Gobierno y principales partidos de la oposición.
Más adelante les contaremos lo que hizo hoy la prensa, muy unánime también en sus editoriales en torno a lo que fue esa comparecencia e intervención de Felipe González ayer en el Palacio de la Moncloa ante los periodistas. Muy a vuela pluma, les comento ahora que esos editoriales coinciden en señalar en que Felipe González no consiguió despejar las sombras que han caído sobre la vida pública española y sobre la clase política a raíz del caso Juan Guerra. Esa es opinión generalizada de toda la prensa del país. Vamos ahora con el otro asunto de interés de este día, el segundo asunto de importancia y que se refiere a ese intento de fuga orquestado por la organización terrorista ETA para conseguir poner en la calle a 4 de sus principales dirigentes. Estos son los últimos datos. Esta es la cueva que la policía encontró ayer en la Sierra de Guadalupe y que iba a servir de escondite al terrorista José Ignacio de Juana Chaos, autor de 25 asesinatos y dirigente del Comando Madrid, así como de otros 4 etarras que cumplen condena en la prisión de Sevilla. La cueva, situada entre las localidades del puerto de San Vicente y Alia, provincia de Cáceres, tiene 2,5 metros de ancho por 1,20 de alto y fue construida hace un par de meses por los responsables de llevar a cabo la espectacular fuga. Desde el escondite, situado en un lugar estratégico de la Sierra de Altamira, José Ignacio de Juana Chaos podría dominar todo el terreno circundante y detectar la presencia de cualquier persona que se acercase a la cueva, evitando así que alguien le descubriese. En su interior, los terroristas se habían pertrechado de todos los medios de subsistencia necesarios para permanecer ocultos hasta poder eludir los controles policiales y escapar a Portugal por vía fluvial en una lancha neumática. Este zulo no ha sido utilizado, puesto que la Brigada Central de Información de la Policía Nacional desbarató el intento de fuga, diseñado por Francisco Mújica Garmendía, alias Artapalo. El plan urdido por el máximo dirigente de ETA incluía el alquiler de un helicóptero camuflado con pegatinas de la Cruz Roja que aterrizaría en la prisión y la compra de material necesario para preparar la fuga. Todo ello valorado en 4 millones de pesetas que Artapalo entregó a José Luis Muñoz Rodríguez, responsable de esta operación. No había terminado el recuento del material descubierto en 2 lonjas de San Sebastián cuando Leopoldo Torres, fiscal general del Estado, afirmaba estudiar la posibilidad de rebajar las penas a los terroristas que colaboren con la justicia. Pues hasta aquí en estos primeros 13 minutos les hemos contado ya lo más destacado de la actualidad de este día, que volveremos a retomar allá sobre las 3 menos 25. Porque ahora, durante los próximos minutos, vamos a hacer un rápido resumen de lo que han sido estos últimos 5 días, de lo que ha sido esta semana. Y para ello vamos a comenzar por lo que han sido las noticias principales, y fundamentalmente han sido 2. Aquí en nuestro país, los atentados de la organización terrorista ETA, en este caso a través de paquetes bomba, y que ha dejado gravísimas heridas a 2 personas, un alto magistrado de la Audiencia Nacional y una funcionaria de Correos. La actualidad internacional hoy tiene, o esta semana mejor dicho, tenía un punto estelar: la derrota de los sandinistas en Nicaragua. La justicia se ha convertido en el punto de mira de la acción terrorista. En menos de 48 horas, 4 bombas camufladas bajo la mortífera táctica del paquete de correos y un atentado han sembrado el pánico. Hasta este portal llegaba un paquete en forma de libro con un sello de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Este hombre, Fernando de Mateo, presidente de la Audiencia Nacional, resultaba herido de gravedad al estallarle en las manos esta trampa mortal. El herido era trasladado inmediatamente al Hospital Gregorio Marañón. En este hospital fue ingresada también la empleada de correos Pilar Fernández Ruiz, herida gravemente cuando manipulaba una carta bomba dirigida a un funcionario de prisiones de la cárcel de Alcalameco. Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Los funcionarios de correos se concentraron en la puerta de la Dirección General en demanda de medidas de mayor seguridad. Posteriormente, un centenar de ellos emprendía una marcha silenciosa hacia el Hospital Gregorio Marañón. La ofensiva terrorista veía frustrada su acción cuando la policía desactivaba otros 2 artefactos explosivos. El primero iba dirigido a un militar retirado de Valencia. El segundo paquete bomba tenía en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, a su principal destinatario. La reactivación de los atentados terroristas culminaba en la madrugada del viernes cuando un teniente de navío retirado era tiroteado en la puerta de su casa en San Sebastián. Su estado era calificado de crítico por parte de los médicos. Todas las fuerzas políticas han criticado con dureza estas nuevas acciones de la banda criminal ETA. El Ministerio del Interior, por medio de su titular José Luis Corcuera, ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo si la violencia continúa. Y con atentados
no hay ninguna modificación, tampoco la hubo la semana pasada, no hay ninguna modificación respecto de la lucha anticorrupción, tampoco la hubo. Mientras en España la noticia de la semana era el resurgir de los atentados terroristas, al otro lado del Atlántico comenzaba el diálogo hacia la paz. Las primeras elecciones democráticas de Nicaragua han vencido a la revolución sandinista. 2 millones de nicaragüenses han decidido dar el poder a la Unión Nacional Opositora, liderada por Violeta Chamorro, la viuda del asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, propietario y director del diario La Prensa. Doña Violeta es hoy la presidenta electa de un nuevo país. Con sus 61 años se ha convertido en la líder carismática de una coalición de 14 partidos que van desde la derecha al comunismo. Sus convicciones políticas y la fuerza de su mensaje han sabido aglutinar en torno suyo a todos los que querían derrotar al sandinismo. La victoria de la Unión Nacional Opositora abre, sin embargo, la incertidumbre política. Bajo la atenta mirada de Daniel Ortega y con el apoyo incondicional de Estados Unidos, a Nicaragua le queda ahora la herencia de un ejército revolucionario y una burocracia controlada por los sandinistas. Las dificultades económicas y las consecuencias de 10 años de guerra civil enfrentan al viejo poder surgido de la revolución y al nuevo surgido de las urnas. La transición democrática en Nicaragua será, pues, una transición difícil. Y si estas eran las noticias más importantes de la semana, tanto en nuestro país como en el extranjero, hubo otras que no fueron menos importantes, aunque la apreciación de las personas, de ustedes, tuvieran menor interés. Esas otras noticias nos las cuentan ahora nuestros especialistas. Víctor Márquez Ribriego, especialista en información política, Miguel Ángel Jiménez, especialista en información económica, y Alejandro Dueñas, que nos contará quién ganó y quién perdió esta semana en la Bolsa Española. Cuatro notas políticas ha tenido esta semana. Una humana, que fue el rebrote del terrorismo; otra política, que fue la conferencia de prensa de Felipe González; y dos humano-políticas, como ha sido la actitud del socialista crítico Damborenea y la dimisión del vicepresidente del Partido Popular, José Antonio Segurado. Terrible el rebrote del terrorismo, y poco hay que decir de ello porque no de nada vale aquí las palabras. Muy importante como síntoma la conferencia de prensa de Felipe González, porque pareció dirigida más a los miembros de su partido que a una oposición que no le inquieta demasiado, y conectado con ello la actitud de Damborenea, un socialista crítico que está al borde de dejar de ser, o sea, no de dejar de ser crítico, pero sí de dejar de ser miembro del Partido Socialista. Y curiosa, por lo inusual, la forma de marcharse de la vicepresidencia del Partido Popular de José Antonio Segurado, un hombre con una cortesía tan antigua que a veces parece rondar los cursos, que se ha ido sin dar portazos, sin armar escándalo, y sí, con una elegancia, una mesura y un silencio inusual en la relativamente escandalosa política española. Dicen que con ánimo de ser algún día sucesor del señor Cuevas en la COE. Pero lo más importante, como decíamos, ha sido la conferencia de prensa de Felipe González, curiosa por unas como veladas advertencias a los miembros de su partido, diciendo que va a estar 4 años más, pase lo que pase. Una conferencia que ha sido más del secretario general del Partido Socialista, puesto que, por cierto, va a dejar pronto para que sea ocupado por el joven socialista vasco Jáuregui. Digamos, una conferencia de prensa más de secretario general del Partido Socialista que de presidente del gobierno. Al parecer no le inquieta demasiado la oposición de otros partidos, sí le molesta mucho la continua censura de la prensa, y ha sido una llamada de atención a los miembros de su partido, como diciéndole: yo voy a seguir, voy a estar 4 años más, que no se inquieten los leales ni que se solivianten los críticos. Dos son sin duda los temas económicos de la semana. Uno, la guerra de las supercuentas. El segundo tema importante de esta semana es sin duda la presentación de los presupuestos generales del Estado. Sobre el primero, habría que decir una cosa: esta guerra, esta batalla de las supercuentas, puede ser una batalla breve.
que no dure más allá de 6 meses. Al parecer, alguna entidad se está pensando salirse de esta batalla y otras se están pensando entrar. En el primer caso, se rumorea en el sector de que la Caja Postal puede retirarse de la guerra de las supercuentas, al mismo tiempo que el Banco Hispanoamericano y el Banco Bilbao Vizcaya se están planteando salir a la palestra con una cuenta de alta remuneración. El segundo tema, la presentación de los presupuestos generales del Estado, que acaba de realizar el ministro de Economía, Carlos Ortega, presenta algunas novedades importantes. La más importante quizás sea que son unos presupuestos ciertamente restrictivos. Se pretende reducir el gasto público y se pretende reducir el gasto privado. Como puntos fuertes del mismo, cabe señalar que las retenciones sobre el impuesto de la renta bajarán un 5% a partir del mes de julio, que se pretende recaudar 4 veces más por la vía de los impuestos indirectos y que los gastos de inversión del Estado aumentan un 40%. En total, unos presupuestos que alcanzan la cifra de 17,6 billones de pesetas. Finalmente, hoy se ha realizado la Junta del Banco Exterior de España. El Banco Exterior de España anuncia un aumento para su grupo de beneficios del 62,9%. El presidente del banco ha anunciado que ha culminado el proceso de saneamiento de la entidad, al mismo tiempo que ha anunciado la creación de un banco de negocios. El presidente del Banco Exterior de España es otro de los banqueros que se está pensando entrar en esta batalla de las supercuentas. A quien siga de cerca la marcha de los mercados de valores, y en este caso de los mercados de valores españoles, quizá le pueda parecer que resulta un poco ocioso hablar de quién ganó y quién perdió, sobre todo a la vista de unos mercados que se han debatido entre el aburrimiento, cuando no con los sustos que venían desde la bolsa de Tokio y con muy poco volumen de negocio. Pero bueno, como dicen los viejos bolsistas, y de esto entienden, en bolsa siempre hay algo que hacer, en bolsa siempre se puede ganar algún duro, incluso en las semanas de muy poco movimiento y de algún susto, como decimos que ha sido esta. Y más de un duro han podido ganar esta semana quienes hayan vendido el viernes dólares contra pesetas, porque por primera vez en varias semanas la fortaleza del dólar ha hecho que la divisa americana haya cotizado en el mercado de Madrid por encima de las 110 pesetas. Pero ya en el campo estrictamente bursátil, ahí están los 3 valores, entre los que tienen cierta significación en el mercado, que más han subido en la semana, y lo han hecho contra la corriente general y con revalorizaciones sustanciosas. Valenciana de Cementos, inmersa en las negociaciones del grupo noruego Aker con Banesto para ver qué se lleva el banco de Mario Conde por su participación, ha ganado en su precio de cambio un 10%, que no está nada mal. A continuación, otra sociedad en la órbita de Banesto, Cartisa, la que en su día comandará la gran corporación industrial de este banco y que incrementó su cotización en un 8%, y tras ella la inmobiliaria Afisa, que mejoró un 7,3%. Entre las peores figuraron Fosforera Española, ruinosa su trayectoria en la semana ya que perdió un 13,6%, Catalana de Gas, que tras el júbilo del anuncio de su fusión con una sociedad de aguas ha pasado a que los inversores se desentiendan y perdió en las 5 últimas sesiones un 11%, y Asturiana del Zinc, una sociedad más de Banesto, donde sin duda las recogidas de tanto beneficio acumulado en los últimos meses ha hecho que en épocas de una bolsa débil como la de ahora se paguen los excesos. Asturiana bajó un 10,7% en la semana. Pero para quien quiera echar la vista atrás, vemos quién ganó y quién perdió en las 30 últimas sesiones de nuestra bolsa. Entre lo positivo, una pequeña sociedad de cartera, Valenciana de Valores, que mejoró un 33,3%, y una sorpresa agradable para los accionistas de Antena 3 de Radio, porque en las últimas 30 sesiones ha mejorado un 33%. Casualidad, ¿no? Cirsa, la antigua insular del nitrógeno, ha ganado un 29,3%. Entre lo peor de las 30 últimas sesiones destaca la presencia de la Sociedad de Ingeniería y Sistemas, Control y Aplicaciones, con un 31,4% de minusvalía. Fosforera, que también en el cómputo mensual baja y lo hace en un 27,8%, y con algo menos de pérdida también figuran entre los estrellados los títulos de renta inmobiliaria. Desde luego, al financiero italiano Parretti todo se le vuelve en contra en España, y por lo que parece a los inversores de su buque insignia en nuestro país. Renta ha bajado un 27,4% en las 30 últimas sesiones.
Entre los muchos personajes que pasaron esta semana por los distintos informativos de Antena 3 Televisión, destacó especialmente la presencia del polémico concejal madrileño Ángel Matanzo, que en la Picota de Madrid, presentada por Luis Herrero, mantuvo una dura disputa verbal con los invitados, a raíz del cierre de alguno de los locales más característicos de la noche madrileña, y se defendió como pudo de las acusaciones de persecución en los ambientes progresistas de la capital. Pero sin duda, la presencia más destacada de esta semana fue la del secretario general de UGT, Nicolás Redondo, en la tarántula que presenta Antonio Herrero. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Redondo habló con franqueza de sus sentimientos respecto a los miembros del gobierno y del PSOE. Buen ejemplo de lo dicho fue su afirmación de que había perdido respeto político a Felipe González. Sea usted sincero con todos los televidentes de Antena 3. ¿Felipe González le ha decepcionado mucho personalmente? Bueno, hay dos tipos de respeto, ¿no? Uno es el respeto personal y otro es el respeto político. Le tengo más el respeto personal que el respeto político. ¿El político lo ha perdido? Le tengo más respeto personal que el respeto político, digo que es bastante, y eso me permite incluso decir, bueno, que al último, como se me dice, que sea pues muy claro, muy concreto, pues lo estoy siendo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que un presidente de un gobierno y secretario general de un partido, perderle el respeto político es perderle mucho, ¿no? Como digo siempre, en la balanza digo, hay dos tipos de respeto, me parece. Uno es el respeto personal, que le tengo en plena consideración al respeto personal, y consiguientemente es bueno decir que a nivel político tengo menos respeto político que respeto personal, lo que no quiere decir en absoluto, ni estoy diciendo que no le tenga ningún respeto político. Pero si ha descendido, malo. ¿Alfonso Guerra le ha tenido alguna vez respeto político? Bueno, con Alfonso Guerra he tenido alguna relación, he tenido menos relación que con Felipe, quizá dentro de la situación del contexto general en la cual nos desenvolvíamos, bueno, tenía quizá una relevancia menor que la de Felipe, y consiguientemente tampoco las relaciones no han sido tan fluidas, ¿no?, como con Felipe. La picardía y dialéctica empleadas por Antonio Herrero llevaron minutos más tarde a Redondo a criticar la falta de entidad propia que tiene a día de hoy el Partido Socialista como organización política. Último, lo que me parece a mí, lo que tiene que haber es un partido con una capacidad de dirección, que yo creo que es lo que se echa en falta, ¿no?, en el Partido Socialista Obrero Español. Incluso lo que estamos hablando ahora de la concertación, pues a mí me crea una cierta... Yo diría que estoy encantado de que hayan sido iniciativas personales, pero hombre, mucho más estaría encantado si en lugar de ser iniciativas personales hubiese sido una decisión colegiada del propio partido o una decisión colegiada del gobierno. Consiguientemente, bueno, está muy bien iniciativa personal, pero al tiempo siempre da quizá una mayor fragilidad. Pues ya saben lo que se puede esperar de las supercuentas, conocieron detalles de los presupuestos, quédense con lo que dijo Márquez Reviriego, el señor Jáuregui podría ser el nuevo secretario general del Partido Socialista, sustituyendo a Felipe González, y recuerden lo que dijo Nicolás Redondo en la tarántula. Pero la semana también se puede resumir de otra manera, y de este resumen un poco sesudo y en profundidad, vamos ahora a un resumen un poco más frívolo, sin llegar a serlo. Si usted se queda con nosotros, conocerá las mejores imágenes que interpretaron la actualidad de la semana. Si elige esta pantalla, sabrá qué actos, estrenos y actividades ocuparon nuestro tiempo libre. Si después de toda la semana le queda tiempo para sonreír, no se pierda la interpretación que Como Espuma hizo con sus peculiares encuestas de todo lo que pasó o pudo haber pasado. Y si cree que usted es el único que en casa sigue las noticias, esté atento a los comentarios que los más pequeños, esos a los que solemos mandar a jugar, hacen de lo que pasa en política, fútbol y algún que otro asunto de primera página. Pues vamos a comenzar con las mejores imágenes de la semana, que fueron bastantes. Comenzaremos por unos durísimos enfrentamientos entre la policía de Corea del Sur y estudiantes que protestaban por la decisión tomada por el partido en el poder de asumir o subsumir, mejor dicho, dentro de su formación política a otros dos grupos de centro y por lo tanto obtener así una más que sobrada mayoría absoluta en el Parlamento de Corea del Sur. Ya saben, Corea tiene conflictos con su hermano del norte, su vecino del norte, de régimen comunista, y los estudiantes de Corea del Sur están permanentemente enfrentados con la policía de su país. Estas imágenes que ven ya se refieren al incendio del Hotel Sheraton en El Cairo. 10 personas perdieron la vida, hubo bastantes heridos y se tardó más de 10 horas en conseguir sofocar este incendio. Hotel de lujo en El Cairo que sorprendió a turistas fundamentalmente europeos, en esta ocasión franceses y finlandeses, que fueron los que salieron más perjudicados. Afortunadamente no había en este hotel Sheraton en esa fecha ningún turista español. Así es como quedó la fachada del Hotel Sheraton después de ese incendio.
Y ahora las imágenes que les ofrecemos son las del terremoto en Los Ángeles, en la localidad de Upland. Un terremoto de 5,5 en la escala Richter, que afortunadamente no provocó víctimas mortales, pero que tampoco fue el Big Bang o el gran terremoto que se espera y que muchos vaticinan para California, para la Alta California. Afortunadamente todo quedó en un susto, aunque sí hubo importantes destrozos materiales, como están viendo ustedes en los supermercados de la localidad de Upland. Y fíjense en estas imágenes porque fueron de una dureza extraordinaria, una auténtica batalla campal en la disputa de un partido de baloncesto, no de la NBA, sino de la Liga Universitaria Norteamericana. Fíjense ustedes con qué rabia y con qué saña se buscan unos jugadores a otros y vean la de golpes que se propinan sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo. Es en lo que derivan con mucha frecuencia los espectáculos deportivos en los Estados Unidos. Y de un enfrentamiento pugilístico, prácticamente, a esos señores que ven ustedes ahí, que son los astronautas del Atlantis, que por fin esta semana pudo abandonar la Tierra. El Atlantis, que había visto cómo se había suspendido su primera fecha inicial de lanzamiento el pasado 25 de febrero. El transbordador espacial norteamericano debía salir al espacio en esa fecha desde Cabo Cañaveral, en Florida, y tuvo que retrasarse hasta esta semana. Últimas imágenes de interés o curiosas de la semana. Es lo último que han inventado los americanos para hacer dinero y para conseguir que sus ciudadanos se lo pasen bien. Ya saben que allí rige ese eslogan que dice que el mejor negocio es el ocio, o el ocio es el mejor negocio. Y en este caso, el ocio consiste en unos monos que montan unos ponis, como están ustedes viendo en esas imágenes. Esto fue lo mejor que llegó a Antena 3 Televisión en imágenes a lo largo de los últimos 7 días. Pero vamos ahora con otros datos de interés. Vamos a saber, por ejemplo, dónde estuvo el interés para los mayores y dónde se desarrollaron los mejores espectáculos de la semana que está a punto de finalizar. Thank you, everybody. I thank the people of Spain for their passion, for their corazón. Is that it? ¿Dónde quiere? Generosity and kindness. Dio las gracias en español por el disco de platino que recibió esta semana en una discoteca madrileña. Liza Minnelli, ya recuperada de su paso por las drogas, enseñó escote y sonrisa, siempre atenta a cómo estaban colocadas las luces. Dice que en Hollywood de eso se aprende mucho. Pero no solo hubo euforia esta semana, algunos prefirieron la suavidad del violín. Se trata de Mahler, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Madrid. Hay sonidos que incentivan por sí solos la imaginación. Y la imaginación también se puede transformar en moda. Nuevos diseños, colores pálidos, la moda Gaudí de Barcelona protagonizó esta semana la estética de las pasarelas mediterráneas.
Los hay que nunca pagan entrada y prefieren pasear. En la ciudad condal, los amantes de las palomas se despidieron de ellas porque el ayuntamiento las ha reducido a la mitad. Los expertos aseguran que son portadoras de virus y que sus excrementos deterioran el paisaje urbano. También ha habido esta semana tiempo para la nostalgia. Por eso, en Barcelona, los andaluces recordaron su tierra. El 28, Día de Andalucía, a pesar de los kilómetros, estaba allí la Blanca Paloma. Y estos bailes de salón, cumpleaños de Chatanuga, el invento de recordar lo que en realidad nunca se perdió. Pero por si acaso hay que celebrarlo, y no faltaron famosos a esta cita. Y hasta hubo patadas a la cámara, patadas, eso sí, de la Benjamina Marsillá. Y el colorido que quedó enterrado el pasado miércoles junto a la sardina. Don Carnal dejó paso a Doña Cuaresma. ¡Con fuerza! No es una máscara de carnaval, es esa realidad deformada que cada día consigue goma espuma, demostrando que con buen humor todo es posible. No sé si sabía, si no se lo explico yo, que en Escocia sí, hay un monstruo, el monstruo del lago Ness. ¿Usted había oído hablar de este? Sé lo que me está hablando ya del señor Guerra, seguro. Ocurre que al podar estos tejados y estos balcones, pues caerán ramas, caerán trozos de madera al suelo. Entonces el ayuntamiento de las grandes ciudades lo que va a proponer es hacer una fiesta popular aprovechándolo. Como no hay cascos para todo el mundo para protegerse, pues que la gente salga ese día con una sartén en la cabeza. Y bueno, la fiesta de la sartén. Pues no está mal, no está mal. Que durante una semana cada uno salga con lo que pueda, un orinal, una sartén, un cazo en la cabeza. Es más fácil una sartén que tiene rabo. La gente, por ejemplo, de Madrid o de Valencia no puede ir a Santiago de Compostela, pues traer durante un tiempo de visita lo que son los edificios de Santiago de Compostela para que los veamos la gente de esta zona. Oye, me parece muy bien, una idea fabulosa. Lo que es que habría que hacerlo más chicos, ¿no? Usted sabe que en las grandes ciudades españolas hay problema de aparcamiento. Entonces los ayuntamientos lo que han pensado como una idea muy buena es utilizar las técnicas que están haciendo en Hispanoamérica, que es lo de colgar literalmente los automóviles de los edificios. Es decir, con grandes poleas se cuelgan por la noche, no molestan y hay sitio para todos. ¿Usted qué le parece? Que sí, que sería estupendo eso, estaría bien, sí, qué duda cabe. Me parece una solución, aunque suene de momento un poco a risa, ¿no?, que ver los coches colgados como si fueran chorizos, pero bueno, yo creo que sería una solución. Entonces adelante con los faroles, a ver. Tienen 10 años y suelen preferir las ciencias naturales a la aritmética. Ya no miran solo a la pizarra, algunos hasta ven los debates del Congreso. Alfonso Guerra y Jesús Gil han sido los personajes elegidos por los más pequeños para descubrir lo que ellos creen que fue lo más destacado de la actualidad. Incluso dan consejos. Que a su hermano Alfonso Guerra, el vicepresidente del gobierno, le da muchas facilidades para tener un tráfico de influencias y que se descubra muy tarde. Yo lo que oigo de Alfonso Guerra es que es un mentiroso. Es lo único que oigo y yo pienso que sí, porque vi el debate y me parece que sí. Alfonso Guerra es un cobarde porque luego se descubre lo de su hermano y no quiere declarar nada, ni decir que le ha ayudado, ni aparecer en público, ni nada. Yo sé que Alfonso Guerra, que ha estado con tráfico de influencias y han llamado incluso a sus hermanos a declarar que sus hermanos no quieren. Lo de que Alfonso Guerra es un mentiroso, pues que ahora es un cobarde también, porque ahora que le ha tocado declarar, ahora no quiere, como se ha descubierto de su hermano, ahora ya se ha acobardado. Pues lo del tráfico de influencias, lo del caso de Alfonso Guerra, que ahí no se sabe quién dice la verdad, ni quién miente, ni nada. Después el Jesús Gil y Gil ese, que a mí me parece mal lo de Clemente, es que, no sé, es... Y además cómo habla Jesús Gil, no sé, es que no queda bien ahí. Ay, respecto a lo de Jesús Gil, ese
No tiene remedio, no tiene remedio, vamos. Y que si se hablara un poco más, las cosas serían mucho mejores. ¿Verdad? Si es que desde que murió Vicente Calderón, el Atlético de Madrid está que vamos, que no arde. Por ejemplo, de fútbol, ¿qué sabéis de fútbol? Nada, que al Atlético de Madrid que han echado a Clemente. Creo, vamos. ¿Cómo crees que lo hacen los mayores? Muy mal. Muy mal, fatal. Según... No se arreglan. Pues... Es que yo no veo el telediario y me pongo a jugar. Pues ya lo ven, hasta los niños lo saben, no son tontos y también están atentos a la actualidad de lo que ocurre. Y precisamente a la actualidad volvemos, a la actualidad de este sábado día 3 de marzo. Una actualidad que, como les decía en un principio, sigue enmarcada por esa conferencia de Felipe González y las reacciones que la misma ha provocado hoy en los distintos líderes de la oposición. Este es el resumen rápido de lo más destacado del día de hoy. Los partidos de la oposición califican de farragosa la comparecencia de Felipe González ante la prensa. A juicio de políticos y medios de comunicación, el presidente del gobierno no consiguió despejar las sombras de duda que pesan sobre la clase política a raíz del caso Juan Guerra. Las investigaciones policiales que consiguieron desmantelar la operación de fuga de 5 etarras de la cárcel de Sevilla desvelan la existencia de un zulo en la Sierra de Guadalupe, donde los etarras fugados se esconderían hasta su ida a Portugal. Reunión en Vitoria del máximo órgano ejecutivo del PNV, ejecutivas regionales y el Lehendakari Ardanza para analizar la actual situación política y planear la estrategia a corto plazo. El elevado IVA que se añade en España al precio de los coches nuevos será el motivo de la denuncia que presentará la Comunidad Europea contra nuestro país en el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Presentado el plan de reestructuración de Renfe, cuyo presidente Julián García Valverde daba a conocer anoche los resultados del informe de gestión de la compañía, que en 1989 consiguió reducir su déficit. Un bombero continúa hospitalizado a esta hora de las 16 personas que resultaron heridas anoche en el incendio registrado en la estación de metro de Cruz del Rayo. Los dirigentes de la coalición 1, triunfadora en las recientes elecciones nicaragüenses, declaran su intención de devolver a sus legítimos dueños las tierras que les fueron expropiadas por el gobierno sandinista. George Bush y el primer ministro japonés Kai-fu se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo sobre intercambios comerciales entre los dos países. Pues vamos con el desarrollo de lo que acabamos de apuntar. Como les decía, el vicepresidente del Partido Popular, José María Aznar, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para valorar lo dicho ayer por Felipe González. Según ha dicho el líder de los populares, el presidente lo único que trató es de sedar a la opinión pública. La sensación, una vez más, que el señor González confunde la responsabilidad con la docilidad. Y esas no son las cosas. Y así no se pueden afrontar las cosas. Y queda claro, después de sus palabras, que también él tiene la vara de medir quién es responsable y quién no es responsable, quién puede dialogar y quién no puede dialogar. ¿Claro? Y a partir de ahí se entienden y se justifican palabras. Que si yo tengo la vara de medir de quién es responsable y quién no es responsable, también tengo la vara de medir quién es constitucional, quién no es constitucional, quién es democrático, quién no es democrático. Que no hay ninguna responsabilidad política. Que nadie tiene ninguna responsabilidad política por el hecho de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Y ya no digo qué es lo que ese ciudadano particular puede haber hecho en ese despacho oficial durante 6 años. Digo, nadie es responsable políticamente de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Pero nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el sargento Vázquez, para entenderlo, nadie. Entre tanta crítica, al menos una flor de José María Aznar al presidente del gobierno, Felipe González. Aznar ha dicho en la rueda de prensa que lo poco que ha dicho lo dijo bien, y eso hay que reconocérselo. Una flor que más parece una carga de profundidad. Vamos ahora con lo que ha declarado el presidente de Izquierda Unida, Julio Anguita, quien tampoco se ha mordido la lengua y ha pedido la comparecencia de Felipe González para aclarar de una vez este asunto. Bueno, lo que se demostró es que Felipe González es el responsable máximo a nivel político de todo lo que ha venido a llamarse caso Juan Guerra, que no es caso Juan Guerra.
Es caso Alfonso Guerra y caso Felipe González, en la medida en que son responsables, políticamente hablando, de que un señor haya utilizado un despacho. Lo sabían como partido desde hacía un año y no han movido un dedo, con lo cual los hace a ellos máximos responsables. Por tanto, a nivel político no se puede hablar de caso Juan Guerra, sino de caso Alfonso Guerra y caso Felipe González. Julio Anguita cree que lo ético sería que Felipe González se presentara ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el caso Juan Guerra, ya que está en entredicho su honorabilidad política, una honorabilidad política empañada de mentiras. Si el señor Guerra le presentó su dimisión, es porque el señor Guerra sabía lo que estaba pasando. Y él también lo sabía. No puede después decir que él no estaba enterado de lo que el partido conocía desde hace un año. Es decir, es una mentira tras otra, es un embuste tras otro, y yo creo que lo mejor que hace es callarse y comparecer ante la Cámara, porque cada vez lo lía más. Pues como han podido comprobar, la pretensión que tenía ayer Felipe González con esa rueda de prensa, que era dar por zanjado de una vez este asunto, no parece que lo haya conseguido. Ni ha conseguido esto, ni tampoco parece que haya conseguido acabar con los problemas en el seno de su propio partido político. Porque hoy, de nuevo, Ricardo García Damborenea ha vuelto a la carga contra la dirección del PSOE. Esta mañana se reunía lo que es el colectivo que dirige la corriente que pretende formar Democracia Socialista. Una reunión que desde Ferraz se había dicho tenía como objetivo la disolución de la propia corriente. Damborenea lo ha desmentido tajantemente y ha vuelto a dar duro a Felipe González. A esta hora se encuentra reunida la corriente crítica del PSOE, Democracia Socialista. Los reunidos analizarán las declaraciones vertidas por el presidente del Gobierno en la rueda de prensa celebrada ayer y su posición dentro del partido. Pues yo en principio le puedo adelantar, no tiene ningún fundamento la postura del aparato del partido, como no tiene ningún fundamento la declaración de Felipe González ayer en la rueda de prensa, una declaración tendenciosa, clarísimamente tendenciosa, hecha para confundir sobre nuestras intenciones de construir un partido dentro del partido. Ni estamos alterando los estatutos, que conocemos mejor que Felipe González, que él no ha escrito ni una palabra y nosotros unas cuantas, y ni pretendemos construir una alternativa dentro del partido ni una estructura paralela. Estamos cumpliendo las previsiones de los estatutos y desarrollando derechos legítimos que nadie dentro de un partido democrático puede y no vamos a consentir que pueda combatir. ¿Los componentes de Democracia Socialista seguirán en el partido a pesar de que a ustedes les expulsen? Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerles a ellos, pero yo desde luego no contemplo todavía mi expulsión. No es fácil expulsarme, hay que tener una razón para eso. Ya saben, por descarte, quiénes son los que no han reaccionado a lo dicho ayer por Felipe González. Son sus aliados del momento, nacionalistas catalanes, vascos y el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez. Pero como les decía al principio de este programa, unanimidad hoy en la prensa y en sus editoriales a la hora de valorar esa comparecencia en rueda de prensa de ayer del presidente del Gobierno. Salir del enredo, estrategia del calamar. Acaba la interinidad, pero no las incógnitas. El presidente cantando bajo la lluvia, o ¿por qué no lo dijeron antes?, son los titulares de algunos de los editoriales de los periódicos sobre la rueda de prensa del presidente. Artículos que coinciden todos ellos en dos argumentos. De una parte, coincidencia en que no han sido disipadas las sombras que se ciernen sobre la vida pública del país desde el estallido del caso Juan Guerra, frase textual del editorial del País, y coincidencia también en la pregunta de ¿por qué nadie del Gobierno, ni el propio Alfonso Guerra en su comparecencia ante el Congreso, quisieron revelar que el vicepresidente había presentado su dimisión a Felipe González? Es precisamente este asunto el que centra el mayor interés de los editoriales, que todavía intentan desentrañar el mensaje de la siguiente afirmación de González. Si se cuestiona la honradez personal, si se cuestionara la honradez personal de quien uno piensa que es honrado, la propia honradez personal de uno mismo estaría en cuestión. En este lazo indisoluble entre González y Guerra, remarcado una vez más por el presidente, y el hecho que se mantuviera en secreto la presentación de la dimisión por parte de Guerra, es lo que provoca las críticas más duras. Unos hechos que para el diario El País revelan las dificultades del presidente para salir de este enredo y la insuficiencia del modelo de relaciones establecido entre el Gobierno y el PSOE. Según el editorial del diario La Vanguardia, si bien es cierto que hay determinados medios y opinión pública que pretenden estirar el caso Juan Guerra y otro sector que no quiere darle tanta importancia, nadie entenderá, señala el editorialista, que un asunto que ha tenido tal repercusión puede ahora tener carpetazo fácil. Según La Vanguardia, hay una inquietud no resuelta y no puede negarse tampoco la parte que en esta situación corresponde a quienes no han tenido la inteligencia y el tacto de lograr que no creciera tanto un fantasma así. Para el diario El Mundo, esta afirmación del presidente y otras similares que pronunció
fueron fruto de un González más barroco y prolijo que nunca. Frases que, según este periódico, sirvieron para no entender nada y para dificultar la comprensión del mensaje. Por eso, según este editorialista, tras la rueda de prensa, más que dejar de llover, arrecia la tormenta. Para el diario ABC, la comparecencia de González respondió a lo que este periódico califica como semiótica del barullo, de un presidente que, según el editorialista de este diario, no tiene derecho al victimismo de ejercer de incomprendido. Igual de taxativo es el editorialista del diario Independiente, al afirmar que el presidente pudo empeorar ayer la situación al no dar respuestas claras y convincentes. En esta línea, señala el editorialista, que nada serviría la crisis de gobierno, esté o no ligada a la moción de confianza, si no se depuran las responsabilidades políticas del vicepresidente. No es menos contundente el editorial del diario 16, donde se expone que la rueda de prensa, surgida de la necesidad de aclarar el caso Juan Guerra, ha dejado claro que como el trío interesado no lo quiere aclarar, no hay quien lo aclare. En esta misma línea, añade el editorialista, que como él cree en la honorabilidad de Alfonso Guerra, todos tenemos que creer en ella. Así, la conclusión para este periódico, según la última línea del editorial, es que la tensión dentro y fuera del PSOE va a continuar. Y la tensión, a juzgar por lo que acaban ustedes de ver, parece que efectivamente va a continuar. Pero vamos a dejar de hablar de política, ya lo hemos hecho bastante, y vamos a cambiar de tercio. Presten especial atención a este informe que nos ofrece nuestro corresponsal para Europa, Romano Ferrari, desde Bruselas, porque los coches podrían costarnos a todos más baratos si resuelve, como todos desearíamos, el Tribunal Europeo, ante el que la comunidad va a presentar una denuncia contra España por el IVA del 33%. Nos lo cuenta Romano Ferrari. Buenas noticias para los que deseen importar una motocicleta, un coche o una embarcación de recreo y, por qué no, un avión de turismo procedentes de otro Estado miembro de la comunidad. Fuentes del Tribunal Europeo de Justicia confirmaron a Antena 3 que España será condenada por el cobro abusivo del IVA correspondiente a la importación definitiva de vehículos de ocasión para uso privado. Aún en la perspectiva de la supresión de fronteras, la Administración española no respeta las normas comunitarias y aplica a esos vehículos importados el 33% del IVA en vez de limitarse a cobrar la diferencia entre el IVA español y el IVA del país de procedencia del vehículo. Si un español compra un coche, por ejemplo aquí en Bélgica, donde el IVA es del 25%, al volver a España tendrá que pagar solo el 8% restante y no el 33% que se le sigue exigiendo. El Tribunal de Justicia dictará la sentencia condenatoria para España a raíz de la denuncia que hace un año presentó la Comisión Europea. Esa sentencia obligará a España a modificar su legislación y no se excluye que la Administración tenga que devolver a los usuarios lo que hasta ahora han pagado de más. Otra condena, que será pública en los próximos días, se refiere a la importación definitiva de coches y otros bienes personales de aquellos particulares que trasladan a España su residencia habitual. En este caso también, la Administración cobra el fatídico 33% de forma ilegal, porque si se paga el IVA en el país de procedencia, se tiene derecho a una franquicia fiscal que supone un impuesto sobre el valor añadido igual a cero. Pues esperaremos ahora la sentencia del Tribunal Europeo. Les cuento ahora que afortunadamente quedó en susto el accidente que se produjo ayer a primera hora de la noche en el metro madrileño. Un accidente provocado por el incendio en uno de los vagones que provocó un enorme humo, una gran humareda, de la que aquí en Antena 3 recibimos buenas imágenes gracias a un ciudadano particular aficionado al vídeo que grabó todo y se prestó, mejor dicho, esas imágenes a Antena 3 de televisión. El bombero Ramón Estáirez permanece aún ingresado en el hospital de la Cruz Roja, aunque evoluciona favorablemente. Sufre una contusión en el hombro izquierdo ocasionada por la caída al andén y síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Otras 16 personas que tuvieron que ser atendidas en centros hospitalarios de Madrid han sido dadas de alta. El incendio, que se declaró anoche en la estación Cruz de Rayo, pudo haberse convertido en una catástrofe de grandes dimensiones. Eran las 8 de la tarde cuando un vagón del metro que se dirigía hacia la Avenida de América empezó a arder. El conductor del tren se percató del fuego después de que los viajeros hicieran sonar el timbre de alarma. Rápidamente accedieron al exterior por la siguiente estación, Avenida de América, a la que llegaron caminando por el túnel. La actuación de los bomberos permitió la extinción del fuego en menos de una hora. La inspección de la compañía ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio, porque todavía circulan versiones contradictorias sobre el origen del mismo. Algunas fuentes señalan que el fuego se provocó en un asiento del vagón. Otras aseguran que el siniestro se originó al caer sobre el convoy un cable de suministro eléctrico. Los bomberos encontraron muchas dificultades para entrar a la estación a causa de la intensa humareda.
Pues bienvenidas sean todas aquellas imágenes sobre hechos de actualidad que nos quieran ofrecer. Pues ya saben que el monopolio público de las televisiones estatales hace que, por ejemplo, en el tema de deporte o en otros asuntos, nos sea francamente difícil hallar imágenes de actualidad. Y del metro vamos a hablar del tren, porque anoche su presidente, el presidente de la compañía, de Renfe, el señor Valverde, hizo público el balance de gestión del año pasado y dio a conocer el nombre del responsable de la puesta en marcha en nuestro país del tren de alta velocidad. Leopoldo Iglesias es el nuevo hombre designado por Renfe para llevar a cabo el proyecto del tren de alta velocidad. Para ello se ha creado un nuevo departamento que dispersará las dudas generadas hasta ahora por este proyecto y cuyo objetivo nos expone el presidente de la red. Unificación de responsabilidades total y absoluta. Todo lo que tenga que ver con todos los aspectos de alta velocidad estará bajo la responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Alta Velocidad. Las numerosas quejas de los usuarios, las huelgas de maquinistas y la polémica sobre el cambio del ancho de vía han obligado al Consejo de Administración de Renfe a llevar a cabo esta reestructuración donde se han aprobado 11 unidades directivas. Con ello pretenden diferenciar las áreas de transportes de las proveedoras de bienes y servicios con dos claros objetivos. Aumentar la calidad del servicio y aumentar el grado de competitividad de Renfe dentro del mercado de servicios de transporte. Asimismo, el segundo objetivo es acelerar todo el proceso de renovación y de modernización de los departamentos, de las direcciones de Renfe. Esta nueva organización, que funcionará a pleno rendimiento en 1991, no repercutirá en un aumento de los presupuestos para 1990, sino que se financiará mediante una reasignación entre los distintos capítulos. Renfe finalizó el último ejercicio con un déficit de unos 1.000 millones de pesetas y un crecimiento del gasto del 3%, mientras que los ingresos solo aumentaron en un 4%. Y hablando de cifras, el presupuesto estimado para corregir los daños causados en la fauna y la flora por la construcción del tren de alta velocidad en el tramo Madrid-Córdoba será de unos 4.000 millones de pesetas. Pues ahí han visto en imágenes de animación lo que será el tren de alta velocidad en nuestro país. Vamos ahora con los resultados del sorteo de la Lotería Nacional, hoy con premio especial de la Cruz Roja, o dedicado a la Cruz Roja española, y que se ha celebrado en Valencia esta mañana. Los números premiados han sido el 12.573, 12573, que ha sido muy repartido entre Ceuta, Madrid, Zaragoza y Jerez de la Frontera. Segundo premio para el número 13.563, 13563, que ha sido vendido íntegramente en Jerez de la Frontera también. O sea que Jerez de la Frontera ha sido especialmente afortunada en el sorteo del día de hoy. Ahí tienen ustedes los números y los reintegros especiales al 1 y al 6, más el 3, que es la terminación del primer premio. Y del sorteo de la Lotería Nacional vamos a hablar de la meteorología, porque como habrán podido observar, sobre todo si viven en el centro, y especialmente aquí en Madrid, el frío ha vuelto de nuevo. Señor Jordi Cruz, buenas noches, ¿qué es lo que está pasando? Buenas tardes, mejor. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que ha habido una disminución de las temperaturas debido a los vientos del norte. Esta mañana hemos tenido 2 grados bajo cero en Valladolid, también en Pamplona, y 1 grado bajo cero tanto en Logroño como en Madrid. Pero hemos tenido todavía temperaturas algo más bajas. 5 grados bajo cero, por ejemplo, teníamos en Soria, también en Segovia, y 10 bajo cero en Ávila, una temperatura francamente baja. Y únicamente en el sur hemos tenido unas temperaturas algo más altas debido a la nubosidad que había esta noche. 11 grados, por ejemplo, en Sevilla o 12 en Málaga. Y la lluvia ha aparecido durante esta noche en Barcelona, donde han caído, por ejemplo, 7 litros. También 4 litros han caído en Valencia, 10 en Murcia y ha llovido un poquito en las Baleares y también en las Canarias. Se espera que en las próximas horas pueda seguir lloviendo en el litoral mediterráneo, especialmente en Andalucía y también en la zona del Estrecho. Pero afortunadamente del temporal que ha asolado Europa esta semana nos hemos librado, ¿no? Nos hemos librado, pero de momento tenemos temperaturas frías. Por ejemplo, esta mañana nos decían desde Albacete que tenían una temperatura únicamente de 0 grados, pero eso sí, tenían 7 centímetros de nieve en las calles. En la sucesión de imágenes del satélite de Meteosat podemos ver cómo el frente que ayer descendió por España está ahora más o menos encima de Andalucía y en esa zona se prevé que se forme una borrasca que en las próximas horas podrá dar precipitaciones. Vemos como el anticiclón está centrado en Francia con presiones muy altas de unos 1048 milibares y la borrasca está en el norte de África. Esta es una situación muy parecida a la que tuvimos en octubre o noviembre del año pasado y que dio inundaciones en Málaga y en Andalucía. No obstante, ahora estamos en invierno, la temperatura del mar es mucho más baja y nos esperan inundaciones, quizá algunas precipitaciones algo intensas. Quería saber, ¿del verano nos hemos despedido hasta cuándo entonces? Del verano, bueno, del verano quiero decir, de este queda pequeño lejos. veranillo que de hemos momento tenido tenemos esta semana. un par o 3 de días con temperaturas todavía bajas en el interior.
algo más altas en el litoral debido pues, a la nubosidad y tal, pero se espera que en los próximos días poco a poco vayan subiendo las temperaturas. No hará tanto frío como esta mañana, porque además esta mañana el viento soplaba fuerte y eso hace que todavía se note algo más el frío. Y especialmente aquí en San Sebastián de los Reyes, esta mañana a las 8 hemos llegado y la verdad es que hacía un frío tremendo. Y una cosa, que no se me olvide, porque esta mañana había en el País Vasco, me parece que había unos fieles que estaban realizando rogativas en distintas parroquias para ver si llovía en el País Vasco. ¿Va a llover o no va a llover en el País Vasco? No, de momento tendrán que hacer más prerrogativas porque no se espera que llueva. Donde se lloverá, repetimos, será en el sur, en Andalucía, también en Ceuta y en Melilla, pero en el resto de España tendremos bastante sol, especialmente en el norte. Pues ahí tienen ustedes la previsión climatológica para las próximas horas y para este fin de semana. Jordi Cruz volverá mañana también a contarnos la previsión para la semana que viene. Y vamos ahora con la agenda deportiva para este fin de semana. Una agenda deportiva que viene repleta de acontecimientos y entre ellos el destacado en la competición europea, el Campeonato de Europa de Atletismo que se está desarrollando en la ciudad británica de Glasgow. Vamos ahora con ese avance, esa agenda de deportes para este fin de semana. El Sevilla-Real Madrid de esta tarde en el Sánchez-Pizjuán abre la jornada liguera del fin de semana. Un buen espectáculo sin duda en el que concurren dos equipos en muy buena forma. Una victoria del Madrid en Sevilla acercaría aún más el título de Liga al equipo madrileño. El Luis Casanova en la Ciudad de las Fallas será el escenario del enfrentamiento entre el Valencia y el Real Valladolid. El equipo de casa tratará de conseguir un buen resultado. Su objetivo, la mejor clasificación posible en un campeonato de Liga prácticamente decidido. En baloncesto, el malagueño Mayoral recibe esta tarde al Real Madrid en su terreno de juego. El CAI Zaragoza Caja de Ronda en la Ciudad Maña tampoco estará exento de emoción. Los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta que hoy comienzan en Glasgow, Escocia, verán a una nueva generación de atletas españoles. En la final de 60 metros lisos masculinos a disputar esta misma tarde cuenta con posibilidades el español Arques. También fuera de España, la localidad italiana de Udine será la anfitriona de la selección española de fútbol en la primera fase del Mundial 90. Los habitantes de esta ciudad del nordeste italiano esperan con impaciencia la llegada del próximo 13 de junio. Ese día el equipo español estrenará la sede de Udine en un enfrentamiento contra Uruguay. El estadio Friuli de Udine será el escenario de los dos primeros partidos de España el 13 de junio contra Uruguay y el 17 contra Corea del Sur. Levantado en 1976, tiene un aforo de 38.000 espectadores. Se ha construido un túnel subterráneo para los jugadores y se ha mejorado la infraestructura de comunicaciones y la iluminación. Un terreno de juego en condiciones inmejorables será el escenario de los primeros partidos del equipo español en los próximos mundiales de fútbol. Pues ya llevamos 1 hora y 1 minuto contándoles hechos de actualidad y aún nos quedan algunos, como por ejemplo este reportaje, este informe que ha elaborado Nekane Goñi y Enric Sumoy. Es sobre el problema de la ley de extranjería. En los últimos días el gobierno decidía retrasar la entrada en vigor de la normativa comunitaria, retrasarla en 1 año, para la entrada de extranjeros en nuestro país. Una normativa que iba a exigir el visado para los ciudadanos sudamericanos y también para los ciudadanos marroquíes, que hasta el momento para entrar en España no necesitan más que el pasaporte. Este hecho nos ha dado pie para hacer este informe sobre cuál es la situación de los extranjeros que llegan a nuestro país y que cada vez lo hacen en mayor número. Vuelven la cara a la cámara porque tienen miedo. En cualquier momento un policía puede pararles y pedirles la documentación, y la mayoría de ellos no la tienen. Vinieron a España falseando la entrada en la frontera como turistas o como estudiantes, y ahora intentan en vano arreglar su situación legal, un problema difícil desde que está en vigor la ley de extranjería. ¿Me puedo decir el nombre de honor? No tengo los papeles en regla. Se calcula que 370.000 extranjeros pueden encontrarse en esta misma situación. Desde luego no son los 160.000 alemanes, holandeses o británicos jubilados que viven en la Costa del Sol. Son marroquíes, portugueses, senegaleses, orientales, polacos o latinoamericanos, emigrantes económicos en su mayoría. Antes de 1985 transitaban libremente por España. Prácticamente no había control sobre su número ni sobre sus actividades. Pero las presiones de la Comunidad Económica Europea obligaron al gobierno a presentar una ley de extranjería que desde su aprobación ha sido considerada restrictiva. Se dio un plazo de 2 meses para que los extranjeros regularizaran su situación. A pesar de una nueva prórroga de otros 2 meses, solo 1/5 parte de los extranjeros lo consiguió. La ley fue recurrida por el propio defensor del pueblo y su aplicación sigue siendo objeto de polémica. La ley
bueno, pues no ha valido la pretensión que tenía, salvo que fuera otra la pretensión, por los datos posteriores que hemos tenido y las conductas posteriores, desde luego no ha valido para regularizar a esta gente que se han quedado condenados a la ilegalidad más absoluta. La ley de extranjería prevé un primer filtro en las aduanas, a donde diariamente llegan centenares de extranjeros con visados de turista o de estudiantes. Muchos de ellos, procedentes de países del tercer mundo, vienen ya con la intención de quedarse. Y la policía intenta evitarlo, controlando desde la misma entrada al país que los visitantes tengan visado y el dinero suficiente para sobrevivir los 3 meses que, como máximo, podrían quedarse. En la misma aduana muchos serán devueltos sin llegar a pisar el suelo español. El resto no tendrá permiso de residencia sin trabajo ni contrato de trabajo sin residencia. Su documentación dependerá de 3 ministerios: Exteriores, Trabajo e Interior. Comenzará así un largo peregrinar de trámites y papeleos. Complicadísimos. He solicitado el permiso de trabajo con la residencia y aquí me han dicho que haga unos papeles y al presentarlos en Cristino Martos en extranjería, pues ahora ya piden otras cosas completamente distintas a lo que aquí me han dicho. La búsqueda de trabajo para los extranjeros no es tan sencilla. Si alguna empresa tiene voluntad de contratarlos, tendrá que pagar unas 40.000 pesetas y perderá cualquier subvención de la Seguridad Social. La renovación de un contrato de trabajo le costará otras 9.000 pesetas. Además, cada contrato a un extranjero debe pasar por la supervisión de la Dirección Provincial de Trabajo. En la situación actual de paro, la Administración laboral puede determinar que un puesto de trabajo puede ser ocupado preferentemente por un español frente a un extranjero. La aplicación de la norma es restrictiva porque tenemos una tasa de paro que hace que tenga que ser restrictiva. No se conceden permisos de trabajo justamente en aquellos casos en donde el registro de paro español es alto en esa actividad. Es demagógico, ¿no? Y no habiendo paro en España, ¿cómo vamos a traer extranjeros? Pero es que los extranjeros, los trabajos que ellos hacen no se los quitan a nadie. Ellos vienen bien dispuestos a hacer trabajos que normalmente los españoles no están dispuestos a hacer ya. Porque efectivamente tenemos un alto índice de paro, pero tenemos yo creo, un paro muy cualificado. Verdaderamente hay muchos extranjeros que vienen a España a hacer trabajos que ya los españoles no quieren hacer. Da igual que su tiempo libre lo dediquen a las clases de inglés o de castellano. Para dominicanas, ecuatorianas, marroquíes o filipinas, una casa donde servir es la única salida. Lo malo es que sin papeles, sin haber cometido ningún delito pero fuera de la ley, están más que nadie a merced de cualquier tipo de explotación. Me trajeron contratada en mi país ofreciéndome que me iban a arreglar los papeles, pagándome lo que aquí acostumbran a dar, por lo menos 50.000 pesetas, pero nada de eso fue posible. Cada mes percibía 20.000 pesetas. Y además me amenazaron cuando salí de la casa. Me dijeron que usted no tiene ningún derecho de irse de esta casa porque yo la he traído y yo la mando a su país. Los patrones le interesa a la gente que no tienen permiso de trabajo. El primero, que no van a protestar ni van a hacer nada y además van a trabajar más horas. Siendo ilegales y en su mayoría pobres, la delincuencia, el tráfico de droga o la prostitución pueden estar a la vuelta de la esquina. Un camino supuestamente más fácil que algunos extranjeros ilegales acaban recorriendo. Me ofrecía como secretaria bilingüe, pues para este oficio no le llamó nadie. Me ofrecían, por ejemplo, usted es suramericana, ¿no le importan los contactos? ¿O no le importa hacer fotografías estándar? ¿O no le importa tal cosa? ¿Qué tipo de mujer es usted? ¿Tiene prejuicios? ¿No tiene prejuicios? Todas estas cosas. Esas personas que están en situación ilegal, por ejemplo en España, son campo abonado para ser utilizadas y explotadas en el más estricto sentido de la palabra, por otras, para la comisión de delitos, por ejemplo el tráfico de drogas. Una persona que esté en España, que no tenga medios de vida, que no pueda comer, pues algo tendrá que hacer. Las redadas entre extranjeros, aunque la policía no quiera llamarlas así, son bastante habituales.
Se conocen las zonas donde se localizan extranjeros sin trabajo ni residencia fijos, dedicados presuntamente a la delincuencia. En esas detenciones la policía siempre acaba encontrando ilegales. No importa que trabajen en una casa o en una obra. Si no tienen los papeles en regla, pueden verse al día siguiente en el centro de reclusión de Moratalaz esperando la expulsión. Todos los días salen del país extranjeros ilegales expulsados por orden del juez. La expulsión es el destino más probable de la mayor parte de los 370.000 extranjeros ilegales que residen en España. Para ellos y para el Gobierno, el 92 también es una fecha clave. Abiertas las fronteras con Europa, nuestros vecinos comunitarios presionarán para que España no siga siendo la puerta abierta a norteafricanos e hispanoamericanos. Pues ha quedado un problema que está aún por resolver en nuestro país y la incógnita de si tenemos el compromiso moral o no de exigir un visado a los ciudadanos del continente sudamericano. Vamos a finalizar, nos quedan aún dos cosas por contarles. Una sorpresa que teníamos reservada. La presencia aquí en Madrid, de los estudios de Antena 3 Televisión, de Roger Moore, el santo que al enterarse que su serie se emitía de nuevo en España, ha querido venir a ver y a conocer la televisión que está ofreciendo la serie que tantos éxitos tuvo en su momento y que los tiene hoy, a juzgar por las llamadas que recibimos aquí todos los días. Roger Moore, el santo, que ya no es tan guapo como antes, pero sigue teniendo atractivo para las mujeres. Véanlo. Roger Moore, el actor británico que diera vida al personaje de Simon Templar en la serie El Santo, que actualmente repone Antena 3 Televisión, precisamente cuando se cumplen 25 años de la llegada de la serie a los hogares españoles, visitó esta mañana las instalaciones de nuestra televisión. En la rueda de prensa posterior a la visita, explicó por qué prefiere al personaje del Santo y recordó la primera vez que estuvo en España y dio su opinión sobre los cambios producidos en el este. A este respecto, a Roger Moore le pareció casi un milagro. Preferiría conocer al santo. James Bond, because Simon Templar didn't kill anybody. Porque Simon Templar no mató a nadie. Then I first came to Spain in 56. La primera vez que estuvo en España en 1956 to Torremolinos. Fue a Torremolinos. There was one hotel. Solo había un hotel with about 20 rooms. Con 20 habitaciones. It was wonderful. Y era una maravilla. You mean the change in Eastern Europe? El cambio de la Europa del Este. It's absolutely wonderful. Que cree que es maravilloso. What has happened if somebody said 12 months ago Si alguien dijese hace 12 meses that all these things would change, que estas cosas se van a cambiar, that perestroika would have this resounding effect through Gorbachev, que la perestroika fuese a tener este resultado, we would have said you were mad. Hubiesen dicho que estábamos locos. But it's fantastic. Que es fantástico. Thank God. Y gracias a Dios. Pues ustedes juzgarán si el santo, a pesar de los años, mantiene su atractivo o no. En cualquier caso, mañana podrán verle en Domingo en Rojo en una extensa entrevista. Y vamos a terminar, pero no sin antes recordando cuáles han sido los datos de actualidad de esta jornada, sábado 3 de marzo. Los partidos de la oposición califican de farragosa la comparecencia de Felipe González ante la prensa. A juicio de políticos y medios de comunicación, el presidente del Gobierno no consiguió despejar las sombras de duda que pesan sobre la clase política a raíz del caso Juan Guerra. Las investigaciones policiales que consiguieron desmantelar la operación de fuga de 5 etarras de la cárcel de Sevilla desvelan la existencia de un zulo en la Sierra de Guadalupe, donde los etarras fugados se esconderían hasta su ida a Portugal. Reunión en Vitoria del máximo órgano ejecutivo del PNV, ejecutivas regionales y el Endacari Ardanza para analizar la actual situación política y planear la estrategia a corto plazo. El elevado IVA que se añade en España al precio de los coches nuevos será el motivo de la denuncia que presentará la Comunidad Europea contra nuestro país en el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. Presentado el plan de reestructuración de Renfe, cuyo presidente Julián García Valverde daba a conocer anoche los resultados del informe de gestión de la compañía, que en 1989 consiguió reducir su déficit. Un bombero continúa hospitalizado a esta hora de las 16 personas que resultaron heridas anoche en el incendio registrado en la estación de metro de Cruz del Rayo. Los dirigentes de la coalición 1, triunfadora en las recientes elecciones nicaragüenses, declaran su intención de devolver a sus legítimos dueños las tierras que les fueron expropiadas por el gobierno sandinista.
George Bush y el primer ministro japonés Kai-fu se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo sobre intercambios comerciales entre los dos países. Pues nos vamos, pero un dato más que me comentan desde redacción. Ese bombero que decíamos que estaba aún ingresado ha sido dado de alta hace escasamente 30 minutos. Esto ha sido todo por el momento. A las 6, más noticias aquí en Antena 3 Televisión. Que pasen una feliz tarde. Antena 3.